Si no saben, les cuento, los días miércoles dialogamos con Aye Verdiñas, que tiene esta columna sobre actualidad con perspectiva de género. Lo comenzamos a hacer el día miércoles pasado. Me parece que, nada, siempre amerita poder tocar estos temas, más teniendo un espacio tan libre. Digo, pasaba en La Loye también, está pasando ahora en Charlottetown. Y habíamos visto otro tema con Aye y la verdad que, nada, la agenda me parece que está bueno cuando a veces se marca con temas que son tan coyunturales como este proyecto de ley que justamente despenaliza y legaliza el aborto en esas primeras 14 semanas de gestación, proyecto que fue enviado, pero más allá de eso, está bueno ver algunas cositas, algunos puntos, digo, sin ponerse de un lado ni del otro, sino saber de qué se trata. Me parece que la información siempre es muy importante y es pertinente, y para eso la tenemos en este caso nuestra ministra de actualidad con perspectiva de género acá en Charlottetown, que es Ayelen Verdiñas. ¿Cómo andas, Aye? ¿Qué decís? Me gustó eso. Jamás hubiese imaginado que alguien me iba a nombrar ministra de algo. Hola, Dani. ¿Cómo andás? ¿Viste cómo son también los gobiernos? Hoy sos ministra, mañana podés ser secretaria. Sí, puedo ser secretario o puedo pasar al olvido. ¿Viste cómo es? Pero vas a volver en 4 años transformada en otro partido y por ahí como ministra de seguridad. Viste que la política tiene esas cosas que decís, pero si eras de educación y ahora está en seguridad, ¿no debería ser más idóneo? Pero bueno, saliendo de ahí, me pareció muy bueno, y vuelvo con lo mismo, pertinente cambiar el tema, porque es importante, más allá de las miradas, por lo menos saber de qué se trata, ¿no? Para gente que está del otro lado y no tiene mucha idea de este proyecto que fue enviado. Sí, bueno, nos corrió la agenda, vos lo decías recién, los planes se vieron afectados porque el martes, ayer fue un super martes, ¿no? Así lo denominaron los zócalos de todos los medios de comunicación en Argentina, porque el Congreso, Charlottetown fue poco, digo, charló más de 20 horas, sesionó leyes muy troncales, muy importantes que se vienen discutiendo hace mucho tiempo, y medio en paralelo, mientras toda esa vida democrática en la legislatura estaba sucediendo, el presidente Alberto Fernández apretó el botón verde que venía prometiendo hace varios meses, incluso en campaña, y finalmente envió un proyecto para la legalización y despenalización del aborto en Argentina, que es algo que se viene discutiendo con mucha fuerza, sobre todo desde la recordada instancia legislativa del año 2018. Dani, que seguro te acordás. Sí, claro. Porque a mitad de año vimos lo que sucedió en diputados, en esa jornada también terrible, mesiánica, donde a 3 votos a último momento, en un poroteo de minuto a minuto, logra la media sanción, un proyecto que tenía algunas diferencias al proyecto actual, que ahora vamos a estar repasando, pero logra llegar al Senado, donde finalmente en el Senado el proyecto de la legalización y despenalización no junta los votos afirmativos por votos negativos, creo que 7 votos de diferencia, finalmente termina siendo no apoyado por la legislatura y no sale la ley. Tuvimos novedades el año pasado, pero finalmente no quedó nada, y con las promesas de campaña de este gobierno, del oficialismo, todo parecía indicar que íbamos a terminar teniendo novedades este año, que se pusieron en duda. Digo, hace un par de semanas se pusieron en duda porque la vida legislativa tiene fecha de vencimiento, hay una extraordinaria hora en diciembre, pero no se sabía si llegaba o no llegaba el proyecto a presentarse para que entre a discusión. Ahora tiene que entrar también, tiene que pasar por varias instancias para después discutirse, pero no se sabía. Finalmente llegó, lo hizo Alberto a través de un video que lo vimos todos en Twitter, un video de 7 minutos, donde refuerza su posición en relación a estar, corbata verde, deja claro el mensaje, a favor de que este proyecto avance. La letra chica del proyecto no fue escrito por Alberto, la tiene a Vilma Ibarra, una de sus mujeres de confianza del gobierno, y llega finalmente entonces, en el medio de un maratón legislativo, el proyecto para la despenalización y para la legalización e interrupción del embarazo en Argentina, junto con el llamado Plan de los 1000 días, que es un acompañamiento de la maternidad en situación de vulnerabilidad hasta los primeros 3 años de vida de niños y de niñas. Sí, es interesante que hagas toda esta retrospectiva o que vayas contando como no la prehistoria en este caso, pero sí la historia previa o más inmediata a cómo estamos parados a día de hoy. Y por eso también me parecía a mí muy, acomodado a las circunstancias, que nos cuentes o repases algunos de esos puntos para saber qué es lo que tiene este proyecto de ley, que la verdad, a veces por cuestión de tiempo, porque no podemos, porque nos bombardean un montón de informaciones, porque estamos encerrados en pandemia, no tenemos el conocimiento un poco más profundo de lo que trata. Por eso me parecía súper piola que lo hagas vos. Sí, está bueno. Bueno, este proyecto estuvo
hay cosas que están buenas saber también más allá del proyecto, que es que, por ejemplo, hubo 8 meses de hermetismo en relación a la letra del proyecto, digamos. Nos enteramos todos y todas recién ayer, ¿no? Leyéndolo cuando lo presentaron. En principio, bueno, como decíamos, despenaliza y legaliza el aborto en las primeras 14 semanas de gestación, y más allá de ese plazo, como ya estaba previsto también en el Código Penal, como está previsto, cuando corre riesgo la vida o salud de la mujer o en caso de violación. En ese último supuesto, en caso de violación, se exige también una declaración jurada pertinente de la persona gestante ante el personal de salud que vaya a intervenir. Y en los casos de niñas y menores de 13 años de edad, la declaración jurada no será requerida. Otro punto importante es que las obras sociales y prepagas, además de hospitales, tienen que garantizar la práctica de manera gratuita. Digamos que eso es algo muy, pero muy importante y que se discutió mucho, y se discute siempre en instancias de gestación de este tipo de proyectos. Estas presentaciones también quedan incluidas en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de Atención Médica, en el PMO, que es cobertura total, junto con las prestaciones diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo. Ese es otro, para mí, un punto muy, pero muy importante. Realizada después la solicitud de interrupción voluntaria del embarazo en el establecimiento de salud, cualquiera sea, el establecimiento de salud tiene que poner a disposición para la persona gestante que así lo requiera, pero no son obligados ni condición para la realización de la práctica en el marco de un programa que se llama Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Acá hay un punto también muy interesante que se discutió mucho, que es el tema de, hay muchos médicos que se niegan, ¿no? Que no quieren realizar las prácticas, que eso generó también mucho debate en el momento. ¿Te acordás cuando se debatió mucho en la legislatura previo a la votación? Sí. El tema de la objeción de conciencia. Lo que tiene que establecer y asegurar la institución, el hospital, es que esa intervención pueda suceder en ese espacio hospitalario, que digamos la persona que necesite hacer práctica de este derecho lo pueda hacer, pero sí le da la posibilidad al médico a negarse a la intervención, siempre que el hospital de todas maneras pueda brindar la atención médica. El tema de la objeción de conciencia fue uno de los puntos, yo creo, más difíciles para acordar, y eso también digamos, se tenía mucha intriga sobre cómo se iba a desarrollar en este caso, pero se tiene que mantener, se respeta, digamos, la voluntad individual, pero se tiene que asegurar la intervención, ¿no? Cosa que me parece muy interesante. Y hay una diferencia que hay con este proyecto y los proyectos anteriores, que si bien este proyecto, que como decíamos la tuvo Vilma Ibarra atrás de la escritura, recoge muchos de los pedidos y muchos de los consensos, sobre todo de la campaña legal por el derecho al aborto, digamos, histórica campaña que hace más de 15 años viene presentando, que presentó 8 proyectos en instancias legislativas, y es el proyecto también que contiene a las militantes históricas por el derecho al aborto, recoge todos esos consensos que del 2018 ya teníamos y hace algunas modificaciones, como por ejemplo que corren y que se pueden, empiezan a correr 10 días hábiles desde el momento en que la persona solicita la interrupción voluntaria del embarazo para que eso suceda, y en el proyecto anterior, por ejemplo, eran 5. Digamos, pasamos de 5 a 10 días, por darte un ejemplo de algunas de las diferencias que a primera lectura aparecen en este nuevo proyecto. Sí, y además, Aye, mientras yo leía también, algunos puntos de la ley, algunos que estamos cotejando con vos, hay como una doble implicancia, un doble anillo delicado y muy sensible, que obviamente el primero tiene que ver con las mujeres, pero el segundo tiene que ver con las menores. No creo que ahí es también donde uno tiene que poner mucho el foco, porque por ahí las necesidades de llegar al aborto son distintas, y cuando hablamos de menores generalmente viene detrás de algo seguramente no querido, más allá de que después uno siendo mayor tampoco, pero hay una sensación de vulnerabilidad e indefensión mucho más grande. Sí, además también hemos visto casos terribles, sobre todo, por ejemplo, han trascendido mucho en los medios casos en el norte en el norte del país, pienso en Tucumán, la verdad es que mediáticamente se han visto casos terribles con nenas de 10, de 11 años, pero en el caso de menores de 13 años, que es como establece este proyecto, se sigue con el lineamiento, digamos, del Código Civil y Comercial. En los casos de personas menores de 13 años, la solicitud de interrupción voluntaria del embarazo debe ser efectuada mediante el consentimiento informado, con asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal.
eso que, digamos, eso es importante también. Está bueno vos digamos, que me lo hayas traído, porque me parece que es importante también ver la letra chica de qué cosas se establecen para las personas menores de edad. Como decíamos, representante legal o tutor, y en los casos de adolescentes entre 13 y 16 años, se presume que cuentan con aptitud y con madurez suficiente para decidir la práctica y prestar su debido consentimiento, digamos, a menos que se tenga que utilizar o se tenga que aplicar un procedimiento que implique un grave riesgo para su salud o para su vida. Entonces, en ese caso, además también tiene que ser necesario el consentimiento y el asentimiento también de al menos uno de sus representantes legales. Para las personas mayores de 16 años de edad, también se considera que tienen como absoluta capacidad de por sí para prestar su consentimiento a final de ejercer esos derechos que termina otorgando esta ley. Sí, y además aclarar algo que creo que puede pasar en el caso de una despenalización de marihuana. Bueno, lo charlábamos con Sebastián Basalo, el director de la revista THC, la semana anterior, en un primer paso medicinal, ¿sí?, que tenga que ver con eso, después quizás en un paso recreativo. También lo que me parece muchas voces han pedido no era el hecho de legalizármela, pero despenalizame en un punto, en el caso puntual de la marihuana. Y yo decía, trazo esto, trazando lo que vos estás contando ahora, o por ejemplo, algo que si bien no tiene relación, sí, en cuanto a lo que quiero decir, que es cuando lleguen las vacunas. De ahí a la aplicación de todo eso, va a pasar un tiempo. Digo, en este caso lo mismo, digo, más allá de que el plano legislativo, que es el más complejo para aceptar una ley como este proyecto que se ha enviado, también depende de un tiempo un poco más lento. Digo, uno cree que las cosas ya están y cuando uno lo menciona o ve algún titular decís, bueno, esto es así. No, esto va a llevar otro proceso. Digo, hay una cuestión, me parece, también educativa, que hay que trabajar con médicos puntualmente, no solamente en el caso de aborto, sino en el caso de marihuana también. Lo charlábamos con Sebastián y me decía, ¿y qué médico es el que te va a aprobar y decir, bueno, esta persona lo puede llegar a tener? También depende mucho de eso, pero digo, a tener en cuenta, ¿no? ¿Cuáles serían los próximos pasos? Esto, o sea, ya está en Congreso y hay que esperar qué es lo que pasa. Hubo un acercamiento hace 2 años, se volvió a estirar un poquitito el plazo, ahora es otro acercamiento cada vez más fuerte, me parece a mí, con más peso, pero también lo próximo, las próximas semanas, meses, dependen de eso. Sí, depende de varias cosas. Está bueno todo lo que decís, porque es verdad, porque la letra de una ley después tiene primero que todavía falta el debate en legislatura, que en diputados parecería, ya me meto en poroteo, ¿no? Que algún día lo podemos charlar mejor, pero digamos cuando se acerque en todo caso el momento, pero en diputados parece que están los votos para que avance hacia el Senado, y en el Senado todavía no dan bien las cuentas. Hay 4 senadores que mantienen reservas sobre su posición a la hora del voto, así que va a ser también contando el poroteo personita por funcionario a ver cómo votan. Sabemos que este tipo de leyes son retransversales y que también generan mucha controversia interna en cada partido. Digo, no es que porque lo presenta Alberto, todo el Frente de Todos, por ejemplo, vota a favor de la legalización del aborto. Como sabemos que hay voces como la de Mayans, por ejemplo, que es uno de los de las voces líderes en oponerse a la legalización y a la despenalización, e incluso defender con un discurso más bien, sí, a las dos vidas, pro vida, como le quieran decir, y desde el Frente de Todos, digamos, ¿no? Y en relación a cómo sigue esto ahora, en cuanto a la vida legislativa, ahora lo que se está pidiendo es que tenga un rápido tratamiento en el plenario de comisiones que deben dictaminar, que serían legislación general, acción social, mujeres y diversidades, legislación penal, me estoy intentando acordar todas, porque no las tengo anotadas, pero bueno, y después tiene que ser presidido por todas estas instancias, que son todos presididos por diputados verdes, como se les conoce, así que seguramente eso vaya a ser veloz y ágil, como lo está demandando los propios funcionarios que están a favor, y también la campaña y todos los militantes y las militantes de este proyecto. Pero por ahora, primero tiene que pasar por todos esos plenarios y después, bueno, ver qué sucede, ¿no? Primero en diputados, después en el Senado, la historia se repite. Vamos a ver cómo se dan esas instancias legislativas y después la aplicación, que me parece que, como decías vos, es un capítulo totalmente aparte, que tiene que ver también esto, ¿no? Con ver la reacción de muchas instituciones públicas y privadas, ¿no? Que ahora van a tener que asegurar, en caso de que esto se apruebe, la intervención médica, entenderlo como un derecho de salud. Es un proceso de educación y de formación para las argentinas, para los argentinos, para los médicos también.
La verdad que me parece, en serio, es súper pertinente que lo hayas contado. Uno da la información, creo que es lo más importante. Lo mismo en el caso vacunas o el caso cannabis medicinal. Me parece que está bueno tener la información. Después, obvio, si legisladores no se ponen de acuerdo, personas comunes como nosotros, va a haber un lado y va a haber otro. Eso está muy claro. Y Argentina es un país donde pones un vaso acá y la mitad te va a decir, no, está más a la derecha, está más a la izquierda. Es muy complicado y más en los últimos años. Se ha hecho esa dualidad cada vez más marcada. Pero está bueno saber de qué se trata, tener la información. Después, nosotros pensamos, en la casa o cada uno sabe más o menos cuál de las dos posiciones puede llegar a apoyar. Lo importante siempre es la salud, más que nada, no solo de las mujeres, sino de las mujeres que son menores, aquellas que tienen discapacidad mental. Son varios puntos a tener en cuenta. No es tan fácil para levantar el dedo ni de un lado ni del otro, pero creo que lo explicaste perfectamente bien, nos diste todos los elementos y el tema está ahí, en agenda. Ahora, de hecho, hoy hay marea verde, hay bicicleteadas, hay intervenciones públicas, algunas virtuales, para seguir poniendo este tema adelante, que evidentemente hay una gran parte de la sociedad acá en Argentina. No digo que le preocupe, sino que está muy pendiente de lo que sucede. Así que, Aye, impecable, siempre, todo, perfecto. Gracias, Dani. Déjame decir dos cositas para cerrar. Sí. Así como vos decías que hay bicicleteada y marea verde, digamos, que se va a expresar, también va a haber movilizaciones que están convocando el ala celeste esta cuestión. Recién lo veía, lo chusmeé un poco en Twitter para traer el dato también, que están convocando para el sábado 28 de noviembre. Va a generar esto también, va a generar posiciones a favor y en contra. Un dato que no dije del proyecto, pero que lo quiero destacar, es que no habla de mujeres, sino de personas gestantes, porque tiene en cuenta que los varones trans también pueden ser personas gestantes, que es en clave de inclusión social, que la letra de la ley esté escrita de esa manera, es un avance también. Y por otro lado, y para cerrar, me subo a lo que decías, me parece que con más información podemos tener posiciones menos obturadas o menos polarizadas en relación a temas que son contra heavies y difíciles, como el tema del aborto en Argentina, que está recargado de estigma, que también hay que empezar a desestigmatizar un poco, porque si no, cada persona que decida realizar la interrupción voluntaria de un embarazo, además de afrontar ese tipo de decisiones, tiene que cargar con un peso y un estigma social que se le está dando al tema de la interrupción del embarazo, que me parece que está bueno que revisemos en el 2020. Así que yo, mi posición, no tengo ningún problema siempre en blanquearla, pero me parece que estaba bueno traer la información. Hay una ley, es una ley que por todos los sectores está recibida como un proyecto de ley, como algo que está muy bien hecho, que se tomó sus meses y su tiempo, que recogió los consensos del 2018 de un largo debate y que está bueno ver qué va a pasar. Señora ministra, muchísimas gracias. Puede volver a su cartera ahora, ¿eh? Ay, bueno, pónganme ministra de cosas, porque no quiero ser de otra cosa. Ministra de cosas, así puedo hablar de todo. De todo. Y quiero mandar, Dani, un beso a Caro, que es una gran amiga de mi familia, puntualmente de mi hermana, pero es gran oyente tuya y de Vorterix, que está como loca escuchando. Bueno, Caro, un beso gigante. Para vos también. Aye, un placer como siempre. Nos vemos el miércoles. Dale, Dani, nos vemos, beso. Ayela en Verdiñas. Impecable, qué lindo tener por lo menos este costado periodístico, explicándote cosas, a vos como a mí, que salimos a la calle, compramos el pan y hacemos cosas normales, casi de gente normal. Como esta otra señorita de armas tomar, llamada Barbie Recanati.